Revelado, un mensaje extraordinario me llevó a un descubrimiento oculto e inspirador en la playa. Manuel caminaba por la playa, el sonido de las olas pululando en sus oídos como un canto lejano, mientras su mente revoloteaba entre la fría realidad de su vida y los sueños que cada día parecían más lejanos. Tenía 22 años y el peso de la expectativa de su madre sobre sus hombros. Ella, una dedicadísima trabajadora de limpieza, le había inculcado desde niño que el esfuerzo y la integridad eran las únicas fórmulas para alcanzar el éxito, pero la pobreza se ceñía sobre ellos como un manto pesado. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte, sintió una punzada de angustia. Se sentía atrapado entre su deseo de superarse y la cruel realidad que lo rodeaba. Mientras sus pasos lo llevaban por la orilla, algo atrapó su mirada, una botella semienterrada en la arena. La curiosidad lo obligó a hincarse, y con manos temblorosas, la desprendió de su prisión arenosa. Al abrirla, un trozo de papel amarillento se deslizó afuera. El mensaje dentro lo hizo pensar en su abuelo, un inventor que había sido su ídolo en la niñez, pero cuyas ideas nunca fueron reconocidas. Esa mezcla de nostalgia y esperanza bombeó su corazón. Comenzó a cuestionarse si debía dedicar su vida a desenterrar la memoria de aquel hombre. ¿Era eso lo que él realmente quería? ¿O se estaba dejando llevar por la carga emocional que le había transmitido su madre? Ese día, la brisa marina que acariciaba su rostro no le trajo consuelo, sino tormento. Era un dilema que lo seguía como una sombra. ¿Debería construir su propio camino hacia el éxito o ser el portador del legado olvidado de su abuelo? Sabía que ese camino podría significar dejar atrás lo único que había conocido y a la mujer que había sacrificado tanto por su bienestar. Con cada ola que rompía, sentía como el miedo se enredaba en su pecho. ¿Estaba realmente preparado para investigar la vida de su abuelo? ¿Y si eso significaba encontrar algo que lo alejase de su hogar? Con un nudo en el estómago, Manuel recordó que había escuchado de una profesora de la universidad local que ayudaba a jóvenes con potencial, alguien que podía abrirle puertas impensables. La idea de acercarse a ella lo atormentaba, pero al mismo tiempo despertaba algo en él. ¿Y si la búsqueda de su abuelo lo llevase a un mundo donde su voz pudiera resonar? Cada paso hacia la universidad se sentía como una odisea. La presión de los sueños que se acumulaban en su mente era un eco insistente que lo instaba a avanzar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días después, en la universidad, la profesora le reveló que había encontrado un documento antiguo relacionado con el trabajo de su abuelo. Una luz de emociones lo abrumó. Esa revelación fue como el detonante de una bomba, justo cuando sus esperanzas comenzaban a tomar forma. Sin embargo, sintió una punzada de incertidumbre. ¿Estaba preparado para encarar lo que eso significaba? El dilema, la angustia de saber que su búsqueda podría poner su vida familiar en una balanza, hizo que el latido de su corazón se volviera un tambor ensordecedor. ¿Podría cuestionar su existencia válidamente, aunque eso le hiciera distanciarse de todo lo que conocía? Bajo el manto estrellado esa noche, enfrentaba el silencio absoluto del mar con la preocupación de que, al buscar su reconocimiento, podía perderse a sí mismo. La voz de su abuelo resonaba en su mente y el futuro, aunque incierto, prometía un laberinto de revelaciones. ¿Cómo encontraría el equilibrio entre honrar a su familia y forjar su propio destino? Manuel se sentó en el borde de su cama, el viejo documento de su abuelo extendido frente a él como un mapa perdido de tesoros ocultos. Cada línea del texto resonaba en su mente y lo empujaba hacia una vorágine de preguntas sobre su propia identidad. ¿Era ese el camino que quería seguir? La posibilidad de descubrir la vida de su abuelo lo emocionaba, pero también lo asustaba. Tenía que tomar una decisión. Mientras revisaba el documento, las palabras comenzaron a cobrar vida.
Un invento fallido, un prototipo que nunca vio la luz. La historia de su abuelo estaba plagada de fracasos y oportunidades perdidas, pero también de perseverancia y sueños. Esa tarde, el peso de su legado comenzó a transformar la angustia en un fuego interno. Tal vez la vida de su abuelo no había sido un fracaso, sino una lección de resiliencia. La decisiva conversación con la profesora se dibujaba en su mente como el reloj que avanza hacia el momento de actuar. Al día siguiente, se acercó a su escritorio después de la clase. Sintiendo que todo su ser era un estómago lleno de mariposas, le pidió que lo guiara. La mirada de la profesora, mezcla de sorpresa y valoración, le inyectó un poco de confianza. «Manuel, tienes mucho más potencial del que crees», le dijo. «Este trabajo puede ser el inicio de algo grande para ti. La historia de tu abuelo necesita ser contada». Las palabras florecieron en su corazón. ¿Era posible que su destino estuviese ligado al legado de un hombre que apenas conocía? El primer paso era investigar, y así comenzó su travesía. Las bibliotecas se convirtieron en refugios donde se desenterraban las piezas de un rompecabezas familiar. Las horas se deslizaban entre libros, documentos y entrevistas con personas que alguna vez conocieron a su abuelo. La pasión de Manuel creció instintivamente, no solo buscaba respuestas, sino una conexión. A medida que profundizaba en su investigación, emergieron talentos ocultos. Comenzó a escribir un blog sobre sus hallazgos, utilizando su voz para tejer la narrativa de su abuelo al mismo tiempo que la suya propia. Sus palabras atrajeron a lectores curiosos, y pronto un pequeño grupo de seguidores comenzó a interactuar con su historia. El reconocimiento le proporcionaba una chispa que nunca había sentido. Sin embargo, no todo era color de rosa. Sus visitas a casa cada vez se sentían más pesadas. La profunda devoción de su madre lo miraba a través de la niebla de la incomprensión. Le decía que no debería descuidar su presente por las sombras del pasado. Entre risas y alegatos familiares, Manuel sentía como su nuevo camino creaba una brecha entre él y su hogar. Se encontraba continuamente escaneando el horizonte, buscando una forma de equilibrar sus sueños sin abandonar lo que quería proteger. Cada vez que se sentaba a escribir, ojo fijo en la pantalla, sentía la tensión marcar la definición de su vida. El deseo de ahondar más en la memoria de su abuelo se veía constantemente amenazado por el mismo miedo a desilusionar a su madre. Esa dicotomía creaba una presión que lo empujaba a vivir en un estado de constante conflicto interno. Una noche, mientras su blog mostraba un crecimiento inesperado, un mensaje inesperado se encendió en su pantalla. Era de un editor de una revista que había leído su historia. Le proponía colaborar en un artículo que podría impulsar su carrera. Manuel dudó. ¿Estaría preparado para aceptar una invitación que podría alejarlo aún más de su hogar, pero que a la vez prometía abrirle un camino hacia el reconocimiento? La incertidumbre lo envolvía mientras contemplaba el cursor parpadeante. ¿Debería dar ese salto hacia lo desconocido o aferrarse a la familiaridad de su hogar y de sus sueños en sombra? La decisión que estaba a punto de tomar resonaría en su vida por mucho tiempo. Frente a ese dilema, se dio cuenta de que el momento de actuar había llegado. La ventana del estudio de Manuel estaba abierta, y el aire fresco de la noche le daba la claridad necesaria para formarse un plan. Había pasado horas revisando el mensaje del editor, y la emoción lo sacudía mientras su mente exploraba lo que podría significar esta oportunidad. ¿Se arriesgaría a ser el voz del legado de su abuelo o mantendría su vida anclada en la seguridad de lo conocido? La presión crecía en su pecho, pero, en vez de rehuirla, la desnudó ante sí mismo. Esta decisión no solo influiría en su carrera, sino en cómo se veían a sí mismos y a su familia. Era un dilema que resonaba profundamente. Lo que había comenzado como un viaje personal se convertía en una búsqueda de identidad profesional. Manuel respiró hondo y se dedicó a escribir su respuesta al editor. Con cada palabra, su confianza emergía y su voz se hacía más presente, incluso cuando las dudas trataban de nublarlo todo. Después de pulsar enviar, sintió una mezcla de alivio y miedo. No únicamente porque había tomado la decisión de avanzar, sino porque al hacerlo, había dado un paso hacia el inesperado camino de convertirse en freelance. La idea lo intimidaba, pero también lo llenaba de una adrenalina renovada. 3 días pasaron y el silencio se convirtió en un eco ensordecedor.
sin embargo, no podía permitirse ser presa de la ansiedad. Era el momento de actuar, no de esperar. Aprovechando la energía que la incertidumbre le brindaba, decidió asistir a un taller de escritura. Allí, al rodearse de individuos igualmente apasionados, Manuel comenzó a vislumbrar un nuevo conjunto de posibilidades. Escuchar las historias de otros encendió algo en su interior, un deseo de narrar no solo la vida de su abuelo, sino también la suya propia, fragmentada, pero potentemente vivida. En una de las sesiones, se enfrentó a la crítica por primera vez. Un compañero señaló que su escritura aún carecía de profundidad emocional. En lugar de irritarse, Manuel sintió la necesidad de explorar esa crítica, de dejar que esa chispa se convirtiera en llama. Se dedicó a trabajar en sus palabras, buscando el dolor y la belleza de la historia que quería contar. Los días se desvanecían rápidamente, y pronto hizo su primera publicación independiente sobre la vida de su abuelo. El artículo no solo resonó con sus lectores, sino que generó comentarios que reflejaban empatía por sus luchas personales. La conexión empezó a brotar, sus palabras no eran solo narrativas, sino puentes hacia los demás. Pero, a medida que sus logros se acumulaban, la presión de no decepcionar a su madre se intensificaba. En sus noches de insomnio, Manuel se encontraba frente al espejo, practicando las palabras que nunca se atrevería a pronunciar: estoy persiguiendo mis sueños. Finalmente, el mensaje que había esperado durante días llegó. El editor quería reunirse con él para discutir futuros proyectos. La respuesta fue instantánea, se sentó a escribir y lanzó su propuesta, esta vez pidiendo que su voz, la voz de un nieto buscando entender a su abuelo, se integrara a la más amplia narrativa de la comunidad. La adrenalina lo llevó a la luz del día, donde una nueva batalla se libraba en su hogar. La preocupación de su madre lo seguía como una sombra, manifestándose cada vez que entraba en la cocina. Sus conversaciones se volvían tensas, y él, cada vez más concentrado en sus propios sueños, comenzaba a sentir el dolor de la distancia emocional. Mientras el reloj corría hacia la reunión que podría cambiar su rumbo, Manuel comenzó a preguntarse, ¿podría su madre entender que buscar su camino no significaba abandonar el legado familiar? Esa pregunta arrulló su mente en la noche previa, y en ese instante, comprendió que inevitablemente llegaría el momento de enfrentar no solo sus decisiones exteriores, sino también las internas. Entonces, al salir de su casa hacia su encuentro con el editor, una decisión más grande que cualquier otra se dibujó en su mente: hablar con su madre y explicarle, finalmente, que la búsqueda de él mismo incluía el legado que tanto ambos reverenciaban. El momento decisivo estaba cerca, y el eco de su propia verdad resonaba en su mente mientras se encaminaba. Sería capaz de abrirse ante su madre y demostrarle que su historia era también aquella que formaba parte de la suya. Mientras Manuel se dirigía a la reunión con el editor, una inquietud latente pulsaba en su interior. El camino al café donde se verían parecía más largo de lo habitual. Sus pensamientos giraban frenéticamente entre la expectativa de lo nuevo y el peso de su madre en su conciencia. En su ansia por avanzar, la idea de romper con la tradición lo atormentaba. Era el vestigio de su formación familiar, la lección de que la estabilidad se encontraba en la aceptación, no en la rebelión. Al llegar al café, la vibrante conversación de los demás se sentía distante. Se sentó en una mesa alejándose del bullicio y esperó. Cada segundo que pasaba llenaba su mente de imágenes de su madre. Nunca había sido fácil hablar con ella, y su esencia seguía impregnando cada rincón de su vida. La expectativa de decepcionarla se entrelazaba con la necesidad de ser fiel a su propio camino. Cuando el editor, una mujer enérgica llamada Carolina, apareció con una sonrisa, Manuel se sintió un poco más ligero. Las palabras que intercambiaron eran prometedoras. Ella comentó sobre su artículo y cómo había resonado entre sus lectores. Pero mientras la conversación fluía, una parte de su mente continuaba anclada a su hogar, y a lo que quedaba sin decir. A medida que la conversación profundizaba en ideas para futuros proyectos, el editor sugirió que prenda la antorcha del legado de su abuelo con una serie de artículos que profundizaran en sus experiencias y su impacto en la comunidad. Esa idea lo emocionó y aterrorizó al mismo tiempo. ¿Era este el camino para reconciliar su propia búsqueda con la historia familiar? La charla se alargó, y en un momento de confianza, Manuel se atrevió a preguntar si podría incluir su perspectiva personal. Carolina lo miró con curiosidad,
y en sus ojos vio la comprensión de su dilema. Tu voz es valiosa, pero debe ser auténtica, dijo, reafirmando su impulso por buscar lo que realmente quería contar. Las palabras vibraron en su mente, al fin y al cabo, su historia inspiradora debería incluir su verdad. Después de despedirse de Carolina, un nuevo camino se dibujó ante él. La emoción del desafío se mezclaba con la necesidad de enfrentar a su madre. Esa noche, decidió que no podía permitir que su búsqueda se convirtiera en una carga para ella. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. No solo sobre el proyecto, sino sobre sus sentimientos, su lucha interna y la importancia de su legado. Los días siguientes, Manuel redactó y preparó lo que consideraba una carta significativa. Su escritura se tornó un ejercicio terapéutico. Compartió sus inquietudes más profundas, reflexionó sobre su miedo a defraudarla y reafirmó su compromiso de honrar su historia y su relación. Esa conexión debía ser parte de su narración, no algo a desterrar. Finalmente, el día de la entrega de la carta llegó. Con cada paso hacia la cocina donde su madre se encontraba, el corazón le latía con fuerza. Las palabras esperaban vivir fuera del papel, deseando que su pronunciamiento fuera recibido con la misma energía que él depositó en ellas. Pero, en cuanto la vio, se sintió tentado a revertir su decisión, a escabullirse en la seguridad que solía encontrar en la omisión. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó su madre, notando su expresión tensa. Aquel instante se convierte en un parón vital. La lucha que había experimentado en su viaje hacia sí mismo solo hallaría resolución si tenía el valor de abrir su corazón. Antes de que cambiara de idea, Manuel inspiró y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron una y otra vez, entremezclando su historia y la de su abuelo. ¿Podría contemplar el legado y el futuro juntos? En ese momento crucial, entendió que no solo estaba transmitiendo un mensaje, sino que se estaba entregando por completo, buscando la luz en el laberinto de sus emociones. La respuesta de su madre no la esperaba, y una vez más, su camino personal estaba a punto de ser transformado por otra revelación. Sería capaz de reconocer sus propios temores y entender la importancia del nuevo camino que Manuel estaba decidido a tomar. La mañana siguiente, el aire fresco filtraba a través de la ventana, trayendo consigo el aroma del café recién hecho. Manuel se sentó a la mesa, los ecos de la conversación con su madre todavía resonando en su mente. Lo que había comenzado como un simple intercambio de palabras había desencadenado una serie de reflexiones sobre su identidad y las esperanzas puestas en él por generaciones. Mientras removía su café, pensó en la posibilidad de integrar su voz en los artículos sobre su abuelo. Había sentido, al hablar con su madre, que su historia estaba entrelazada con la de los otros, pero también con el deseo de ser algo más que una mera extensión de su legado familiar. Era un punto de inflexión en su vida, no solo iba a escribir, sino que iba a definir qué significaba para él ser parte de esa historia. Decidido a abrazar esa voz, se sentó frente a su computadora. El zumbido de la máquina era su único acompañante. Empezó a esbozar ideas, preguntándose cómo su pasado podría dar forma a su presente. Cada palabra que tecleaba parecía liberarlo, como si estuviera desenterrando partes de sí mismo que había ocultado durante años. El diálogo interno que había mantenido con su madre ahora se extendía a la página. Debatía si aquel legado era un lastre o una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Las imágenes de su abuelo, un hombre lleno de sabiduría y generosidad, comenzaron a resplandecer en su mente. ¿Cuánto de ese espíritu había heredado? Su abuelo había sido un pilar en su comunidad, pero también había tenido sus propios miedos y limitaciones. Manuel se dio cuenta de que, para contarlo, necesitaba fusionar el relato familiar con su propia narrativa. Eso podía ser, pensó, la clave. La idea de ser auténtico en su escritura seguía pulsando en su interior. Carolina había golpeado una cuerda sensible. Su voz podía ser esa chispa que avivara el fuego de la historia familiar. Aceptar su verdad resultaba liberador, pero también aterrador. Los temores de decepcionar a su madre seguían persiguiéndolo, pero su reciente revelación le había dado fuerza. Si se quedaba callado, corría el riesgo de convertirse en una sombra del legado que tanto anhelaba entender. Palabras, ideas y reflexiones se mezclaban en un torbellino de creatividad.
Sin embargo, había un aspecto que Manuel no podía abandonar: la honestidad. Decidió que escribiría no solo sobre la excelencia y el impacto de su abuelo, sino también sobre sus propias inseguridades. La resistencia al cambio, la búsqueda de su propio camino y el temor a alejarse de lo conocido eran temas que resonaban en sus experiencias. Formar parte del legado significaba confrontar sus propias vulnerabilidades. Al caer la tarde, sintió que había dado un paso importante. La conexión entre su pasado y su presente se hacía más clara. El proceso de escritura no solo le ofrecía la oportunidad de honrar a su abuelo, sino que le permitía elaborar su propia voz, su propia historia. Sin embargo, la sensación de que era un viaje recién comenzado lo mantenía inquieto. En un momento de reflexión intensa, dejó de teclear y se contempló a sí mismo en el espejo frente a él. ¿Quería realmente llevar esa carga emocional de forma directa a su madre? ¿Era esa la forma en la que podría reconciliar su pasado y el futuro? Alguna vez había temido el juicio de su madre, pero ahora un nuevo tipo de desafío se alzaba ante él. En cuanto depositó su mirada en la pantalla, una idea surgió: debía compartir sus avances con Carolina. No solo los bosquejos de lo que pretendía escribir, sino también su viaje personal, su deseo de ser auténtico. La posibilidad de recibir retroalimentación sobre su enfoque prometía un marco de comprensión y conexión con su misión. De repente, la idea de enviarle un correo lleno de sinceridad se hizo irresistible. A medida que encendía su computadora una vez más, la tensión en su interior se transformó en determinación. La historia estaba tomando forma, pero había más por descubrir. El futuro, cargado de incertidumbres, lo llamaba a la aventura. Manuel apretó las teclas, con el pulso acelerado, a medida que comenzaba a escribir el mensaje. Su voz interior resonó en la sala vacía, y un nuevo capítulo de su narrativa personal estaba a punto de abrirse. Sin embargo, una pregunta quedó flotando: ¿qué pasaría si aquel intercambio con Carolina diera como resultado una confrontación aún mayor con su propia madre? La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, y Manuel sintió como si el día le ofreciera una nueva oportunidad. Se levantó de la cama con un propósito renovado. Había pasado toda la noche reflexionando sobre el mensaje que había enviado a Carolina. La expectativa crecía en su interior, arma de doble filo que podía conducirlo a la aceptación o a una confrontación inminente con su madre. Mientras desayunaba, su mente se llenó de imaginaciones, de cómo Carolina reaccionaría ante su sinceridad. Podía visualizar su rostro, cada mueca y destello en sus ojos. Las conversaciones que esperaban en el horizonte se convertían en un eco de su lucha interna. La conexión con Carolina prometía no solo retroalimentación sobre su escritura, sino la posibilidad de explorarse a sí mismo desde otra perspectiva. El resto de la mañana lo dedicó a revisar sus escritos y organizar sus pensamientos. Cada párrafo que revisaba le susurraba compromisos con pequeños fragmentos de su historia y la de su abuelo, dejándolo sentir que esas palabras eran como puentes hacia la autenticidad. ¿De dónde venían sus miedos? ¿Y si eran simplemente sombras del pasado que él había alimentado al no expresar sus verdaderos deseos? Con cada idea que emergía, la autocrítica habitual se asomaba, acompañada de incertidumbre. Manuel se sintió como un equilibrista en una cuerda floja. Un inmenso deseo de liberarse de las expectativas familiares se batía por el espacio en su vida. La angustia de decepcionar a su madre era un peso que sentía como una piedra en su pecho. Pero al mismo tiempo, su determinación crecía: debía ser fiel a sí mismo. Decidió que no podía esperar a escuchar a Carolina. Necesitaba un cambio en su entorno, un nuevo estímulo que le ayudara a enfrentar lo que estaba por venir. Tomó la decisión de darse un paseo por la playa cercana. El sol sobre las olas parecía una metáfora perfecta para su transformación. La inmensidad del mar lo atraía, con promesas de limpieza mental e introspección. Ya en la playa, la brisa le acariciaba el rostro y el ruido de las olas proporcionaba un telón de fondo perfecto para sus pensamientos. Caminó por la arena, sintiendo como cada paso lo acercaba más a una verdad que había estado evadiendo durante demasiado tiempo. Su situación no solo provenía del legado de su abuelo, sino de una lucha por entender su lugar y sus deseos en el presente. Mientras observaba el horizonte, un grupo de jóvenes surfeando llamó su atención.
La manera en que se deslizaban sobre el agua, aprovechando las olas con confianza, resonó en su propio viaje. ¿Por qué no asumir el control de su narrativa como ellos hacían en la tabla? Manuel suspiró, dándose cuenta de que estaba al borde de un gran despertar personal. No solo se trataba de sus palabras, sino de cómo las vivencias mismas lo impulsaban hacia adelante. Regresó a casa con un renovado sentido de propósito. Al sentarse con su laptop nuevamente, sintió como la conexión entre su historia y la de su abuelo estaba más viva que nunca. Pero mientras empezó a teclear, una nueva inquietud se instaló en su mente. El próximo intercambio con Carolina no solo sería una revisión de sus palabras, sino un punto de inflexión que podría obligarlo a desentrañar verdades aún más profundas sobre su relación con su madre. Las gotas de desasosiego chocaron contra su determinación. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría tras enviarle los siguientes datos? Aquel mensaje podía ser el catalizador para un cambio no solo en su escritura, sino en su vida personal. Haciendo una pausa, observó sus manos sobre las teclas, sintiendo la mezcla de nervios y adrenalina. Con el alma en vilo, pensó en el impacto que sus revelaciones tendrían. La contraseña de su liberación se encontraba en compartir su historia, pero también en enfrentar las repercusiones que eso significaría. Estaba claro que esto era solo el inicio de una travesía aún desconocida, donde la búsqueda de su verdad podría abrir puertas a muchas otras. Se preguntó, ¿estaba listo para enfrentar lo que ese viaje significaría, tanto para sí mismo como para su madre? Y, de repente, sintió que el tiempo se escurrió entre sus dedos. Las olas del mar parecían llamarlo de nuevo, con sus secretos aún por descubrir. Manuel despertó a una nueva realidad. La presión de comunicar su verdad a Carolina lo mantenía en un estado de alerta constante. Esa mañana, decidió que debía confrontar no solo sus emociones, sino también la manera en que había estado navegando la relación con su madre. El mar lo había inspirado, era el momento de ser más que un espectador en su propia vida. Mientras se preparaba para el día, se miró en el espejo consciente de los cambios que se gestaban dentro de él. Reflexionó sobre su historia, sobre lo que había heredado de su abuelo y cuántas cargas en forma de expectativas había asumido sin cuestionar. Él quería ser un autor, pero primero debía escribir su propio guión. Con la laptop finalmente frente a él, su mente se llenaba de ideas a gran velocidad. Sabía que en el siguiente mensaje a Carolina debía ser honesto sobre sus dejos y miedos. Sintió una punzada de ansiedad, pero al mismo tiempo, un impulso que lo empujaba hacia adelante. La tinta virtual comenzó a fluir, sus dedos danzaron sobre el teclado mientras plasmaba cada duda y deseo. La claridad lo sorprendió a medida que escribía. Habló de sus inseguridades y de cómo la imagen de su madre lo había mantenido recluso en una vida que no sentía propia. No solo era su madre quien llevaba el peso de las expectativas, sino él quien había decidido cargar con ellas. En ese proceso, el miedo se transformó poco a poco en una forma de valentía. Al terminar el mensaje, sintió que había liberado parte de su carga. Sin embargo, una sombra quedó en su mente: ¿cómo reaccionaría Carolina? Esa incertidumbre lo llevó a abrir un nuevo documento, donde empezó a explorar su voz creativa. Las palabras comenzaron a articularse con más fuerza. Cada párrafo lo acercaba a su esencia. Allí encontró la posibilidad de explorar temas que hasta ese momento había considerado tabú. La fragilidad de su existencia, el conflicto entre deber y deseo, el anhelo de ser visto más allá de un hijo y una promesa de vida. La computadora emitió un sonido, indicándole que había recibido un nuevo mensaje. El corazón de Manuel se disparó. Era de Carolina. Se congeló, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. La apertura de ese mensaje se sentía monumental. Podía ser una puerta a lo que había estado buscando o la confirmación de sus temores. Mientras lo leía, cada palabra parecía perforar sus inseguridades y atizar sus esperanzas. Carolina había respondido con un apoyo sincero y un desafío. Le contó sobre las luchas de su propia vida, revelando un camino similar de dudas y enfrentamientos con sus deseos. Las conexiones que estaban estableciendo eran cada vez más profundas, un reflejo de su propio crecimiento. Sin embargo, esa apertura también traía consigo un compromiso, la necesidad de ser honesto en cada interacción a partir de ese momento.
Las preguntas comenzaron a atormentarlo nuevamente. ¿Estaba listo para el próximo paso? La conversación no solo implicaba hablar de sus miedos, sino de explorar cómo eso repercutiría en la dinámica con su madre. Por primera vez, entendió que tenía que ser la voz de su propio relato, incluso si eso implicaba ir en contra de lo que siempre había creído que debía ser. Manuel decidió que era hora de actuar. Con su respuesta a Carolina aún fresca, se preparó para un momento decisivo en su vida. La visión de su madre se materializó en su mente y con cada paso que daba hacia ella, sentía que la distancia de sus expectativas se acortaba. Era un viaje que implicaba no solo sus ambiciones como escritor, sino también el renacimiento de su identidad. Con una mezcla de determinación y ansiedad, caminó hacia el teléfono. Sabía que cada palabra que pronunciara podría reconfigurar no solo su relato, sino también el tejido de su familia. Su próximo movimiento era inminente. La verdad estaba sobre la mesa, y todo lo que necesitaba era el coraje para dar ese paso. Manuel se sintió en el umbral de un cambio emocionante. Pero realmente estaba preparado para enfrentar la verdad que ¿había estado evitando? La adrenalina se apoderó de él al darle al botón para llamar. La respuesta podría significar más de lo que alguna vez imaginó. Manuel inhaló profundamente antes de que el teléfono sonara. Se sentó en su cama, con la vista perdida en la ventana. Aunque sabía que la llamada era inevitable, aún no podría articular las palabras que llevarían sus emociones a su madre. Pensó en la imagen aquella de un niño, escondiéndose detrás de un muro de expectativas. Sintió que, de alguna manera, ahora era el momento de derribar ese muro. La voz de su madre resonó al otro lado de la línea, y al oírla, el nudo en su estómago se apretó intensamente. «Hola», mamá susurró, la voz casi quebrándose. Pensó que ese pequeño hola era solo el primer paso hacia un camino que había evitado por tanto tiempo. Su madre, en su tono característico de preocupación y calidez, le preguntó cómo estaba, qué hacía. Él había ensayado en su mente esta conversación 1000 veces, imaginando respuestas y sobre todo, su respuesta. Pero en esos momentos, las palabras no venían como él esperaba. La ansiedad y el miedo se entrelazaban, cada uno tirando de él en direcciones opuestas. Sin embargo, buscó un atisbo de valor dentro de sí, anhelando encontrar la voz que había empezado a brotar en sus escritos, una voz que reclamaba autenticidad. «Mamá, hay algo que necesito contarte», echó a andar por esa senda, sintiendo un frío que le recorría la espalda por la vulnerabilidad de la declaración. Habló sobre sus miedos, sobre el peso de las expectativas, sobre cómo la imagen de un hijo que siempre cumple con todos los mandatos se había convertido en una carga. Mientras compartía, notó que su madre lo escuchaba en silencio, y eso le otorgó un poco de coraje. Describió el deseo profundo de ser escritor, el anhelo que sentía en el pecho cada vez que imaginaba sus historias en papel. Por fin se sintió como el protagonista de su propia vida, por fin estaba dejando de ser el escritor de los cuentos que otros habían narrado por él. La respuesta de su madre fue un silencio denso, seguido por un ligero susurro. «Siempre quise lo mejor para ti», pero en sus palabras notó una grieta, como si su madre misma comenzara a cuestionar la verdad de sus acciones, como si el peso de las expectativas impartidas empezara a desmoronarse. Ese instante quedó congelado en la memoria de Manuel, un clic en su mente que transformó el diálogo interno que había tenido durante años. Era una revelación, no era solo él el que se sentía ahogado. La sombra de su madre también parecía pesar un poco menos. Se generó un espacio de entendimiento donde ambos podían curarse. Esa llamada fue el primer paso audaz para crear un nuevo espacio en su relación, pero también significaba que el trabajo realmente comenzaba. Lo que quedaba por delante no sería fácil. Empezaría un viaje de confrontaciones y conversaciones honestas que necesitarían tiempo, voluntad y preparación. Esa noche, Manuel se sentó nuevamente frente a su laptop. Sintió la necesidad de escribir lo vivido, de plasmar las emociones que en su vida habían permanecido silenciadas. La conexión con Carolina había sido un catalizador y ahora, la conversación con su madre representaba un acto de valentía que necesitaba honrar. Cada palabra era un ladrillo y cada historia contada un trozo de su vida recuperada. Buscaba capturar no solo sus experiencias, sino también el eco de su madre en su escritura.
Era un tejido complejo, pero emocionante, una narrativa que no solo era suya, sino que también pertenecía a las historias no contadas de quienes lo rodeaban. A medida que su relato iba tomando forma, una nueva pregunta se gestaba en su mente. ¿Cómo podría compartir este proceso de sanación y descubrimiento sin temor al juicio de los demás? Las dudas lo invadieron, pero se dio cuenta de que, por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar su verdad, no solo en su relación con Carolina, sino con el mundo. Sintió que las corrientes del mar se reflejaban en su trabajo. Tal vez, solo tal vez, había alcanzado un lugar en su escritura donde su voz resonaría con fuerza. Pero a medida que sus palabras fluían, una inquietud persistía. ¿Estaba listo para compartir su historia más vulnerable con aquellos que había temido decepcionar? Mientras el cursor parpadeaba, Manuel entendió que el camino hacia la verdad era intrincado y lleno de decisiones. Y a medida que cada frase tomaba forma, la pregunta se convertía en su nuevo desafío. ¿Cómo convertir su historia en un faro de inspiración, sin perder la esencia de su ser? Manuel sintió una mezcla de emociones mientras observaba el parpadeo del cursor. La conversación con su madre le había aportado una claridad que siempre había buscado, pero también un desafío en forma de preguntas que parecían multiplicarse a cada instante. Aquella noche, el aire del ambiente era denso y lleno de posibilidades, y con cada golpe en el teclado, sus pensamientos comenzaron a tomar una dirección más definida. Se preguntó si podría transformar sus miedos en oportunidades. La imagen de su madre, con la fragilidad de sus dudas, le susurraba que no estaba solo en esta transición. Esa conexión le permitió verse a sí mismo como parte de algo más amplio, una nafta dispuesta a encender el motor de su escritura. La vulnerabilidad era un ingrediente académico, pero también humano. Tenía que enfrentar su miedo a ser juzgado para poder compartir su verdad, y estaba decidido a escribir con honestidad. Mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, recordó la conversación que tuvo con Carolina. Sus palabras, cargadas de genuina preocupación y fe en su potencial, resonaban como un eco en su mente. Ella había visto algo en el que él aún no lograba identificar claramente. Aquello lo llevó a una simple, pero poderosa conclusión: su historia no le pertenecía solo a él, sino también a aquellos que se cruzaron en su viaje personal. Decidió que su próximo paso sería profundizar en esta idea, explorando cómo su experiencia podría cambiar la percepción de quienes trascendían sus páginas. Los días se convirtieron en una rutina intensiva de escritura. Se levantaba temprano, cuando la luz del día apenas comenzaba a filtrar las sombras en su habitación, y se sumergía en sus pensamientos. En esos momentos de paz, la incertidumbre se transformaba en claridad. Era un acto liberador, cada palabra lo acercaba más a un lugar que siempre había aspirado: ser un escritor auténtico. Sus relatos abordaban sus batallas internas, sus fracasos y sus sueños, todo en un empeño por descifrar la esencia de su verdadero ser. Sin embargo, a medida que avanzaba, la presión de compartir su trabajo con el mundo comenzaron a aplastarlo nuevamente. Su corazón se aceleraba ante la idea de ser expuesto y criticado, un niño asustado frente a la mirada de un público que nunca había elegido. Las voces de su infancia regresaban, recordándole los momentos en que fallar era sinónimo de decepción. Pero, por otro lado, había una chispa de determinación que crecía en su interior, un deseo feroz de ser visto y escuchado. Convencido de que la exposición era parte vital de su crecimiento, decidió organizar un pequeño encuentro en casa, invitando a un grupo selecto de amigos y a Carolina. Era importante para él rodearse de personas que habían compartido su viaje, pensando que su retroalimentación sería más compasiva, más cercana. Sin embargo, el temor a lo desconocido regresó, haciéndolo cuestionar su decisión. ¿Era realmente el momento adecuado? Mientras se acercaba la fecha del encuentro, comenzó a experimentar una especie de parálisis creativa, incapaz de escribir más. Fue en una noche particularmente tempestuosa que una idea se coló en su mente. ¿Y si su historia podía servir más allá de su propio deseo por validación? ¿Y si podía inspirar a otros que también luchaban con las sombras de sus expectativas? Tomando un profundo respiro, Manuel tuvo claridad sobre su objetivo. No se trataba de él, sino de la conexión profunda entre las experiencias humanas. Era un momento decisivo que podía reconfigurar su presente y su futuro como artista y como individuo.
Con una determinación renovada, se sumergió de nuevo en la escritura, sintiendo que cada palabra le acercaba no solo a su verdad, sino a la posibilidad de ayudar a otros a encontrar la suya. Sabía que el camino sería complicado y lleno de desafíos, pero estaba decidido a seguir adelante. Mientras finalizaba el primer borrador de su relato, una expectativa intensamente familiar se apoderó de él. ¿Sería capaz de compartir su vulnerabilidad sin temor a la condena? Esa noche, antes de dormir, un nuevo pensamiento lo acompañó. El verdadero desafío no sería solamente escribir su historia, sino, cómo podría hacer que resonara en aquellos que, como él, ¿alguna vez se sintieron atrapados en muros de esquemas ajenos? Manuel se encontraba en un punto de inflexión decisivo. Los ecos de su historia y el deseo de compartirla impulsaban su creatividad y lo desafiaban a enfrentarse no solo a su pasado familiar, sino también a sus miedos más profundos. Con la decisión de realizar un encuentro íntimo para compartir su trabajo con amigos y Carolina, tuvo que lidiar con una mezcla de ansiedad y emoción. Este evento no representaría solo una oportunidad para recibir retroalimentación, sino también un acto de autenticidad y valentía, un nuevo comienzo en su viaje personal. Días previos al encuentro, Manuel revisaba cada línea de su relato, pulía su prosa y se esforzaba por ser honesto acerca de sus luchas. Quería que quienes escucharan sus palabras entendieran que el miedo y la incertidumbre eran parte intrínseca del proceso de crecer y transformar su propia narrativa. En aquel tirón del corazón por describir su historia, se dio cuenta de que su abuelo no había fracasado, había realizado un camino lleno de fracasos y aprendizajes, y eso era, en sí mismo, un legado valioso. Reflexionó, el camino de su abuelo también era parte de él, y al darle voz a su historia, honraba su memoria. Finalmente, llegó el día del encuentro. Los amigos de Manuel se asentaron en su sala, un grupo diverso compuesto por caras familiares y otras nuevas, tranquilizadoras. Carolina llegó un poco tarde, pero su presencia iluminó la habitación. Las conversaciones fluyeron suavemente, y aunque la tensión comenzaba a pesar en su pecho, Manuel se sintió lleno de un renovado sentido de propósito. Gracias a todos por venir, comenzó él, sintiendo cómo su voz resonaba con cada palabra. Al relatar su experiencia, hablar sobre la búsqueda de su identidad y el legado de su abuelo, cada fragmento de su narrativa parecía unirse en un hilo de conexión genuina entre su vida y la de los demás. La vulnerabilidad que antes le causaba temor se convirtió en su mayor fortaleza, capturando la atención y el interés de sus amigos. El silencio en la sala fue interrumpido por el murmullo de una amiga que compartió su propia historia de lucha por encontrar la voz y valentía para dedicar su tiempo a lo que realmente amaba. Manuel miró a su alrededor, sintiendo un apoyo incondicional. Él no estaba solo. Esta interacción lo llenó de satisfacción, reconociendo que este intercambio de experiencias era precisamente lo que había anhelado. Había aprendido que, al abrirse, se creaba un espacio donde otros también podían ser libres de compartir. La velada continuó, y en un momento significativo, Carolina se levantó para ofrecer una reflexión. Su voz cargada de emoción enfatizó lo impactante que había sido escuchar la narrativa de Manuel. Tu abuelo no solo deja un legado de resiliencia, sino que también te ha brindado la oportunidad de narrar tu propia historia. Tienen que ser uno, dijo, y con ello selló un compromiso entre ambos. La escritura no se trataba solo de autoría, sino de compartir esa lucha por encontrar la verdad interna. Al final de la noche, Manuel sintió algo que jamás había imaginado, una paz interior y una sensación de logro sin medida. El acto de compartir había sido el catalizador que lo condujo a descubrir su autenticidad. La relación con su madre comenzó a sanar al observar el orgullo y reconocimiento en sus ojos cuando él hablaba, con confianza sobre su identidad y sus logros. Era un nuevo reflejo entre ambos, sabiendo que sus historias se entrelazaban de una manera profunda y significativa. A partir de esa noche, el propósito de Manuel se cristalizó. No solo seguiría con su escritura, sino que utilizaría ese legado familiar como un faro para iluminar las luchas de otros. Fundaría un blog dedicado a compartir historias de vida, donde exploraría la intersección entre la valentía y el propósito. Su primer artículo, en honor a su abuelo, relataría cómo los fracasos pueden tejer una rica historia de resiliencia que inspira a otros a continuar su camino. Con cada nuevo post, Manuel dedicaba un espacio para
Reflexiones sobre sus experiencias, brindando apoyo y orientación a aquellos que buscaban su propia autenticidad. Los comentarios en su blog se multiplicaron, personas de todas partes comenzaban a compartir sus propias historias, y Manuel entendió que había creado un espacio seguro para la expresión y la conexión humana. Finalmente, al mirar por la ventana hacia la playa donde todo comenzó, sintió la brisa marina acariciar su rostro como una tanda de nuevas oportunidades. Había nacido de la incertidumbre y la ansiedad, y la búsqueda de su verdad había sido la llave a su autenticidad y paz interna. Manuel había conquistado no solo su conflicto interno, sino también había establecido un camino para guiar a otros hacia la realización personal. Su abuela siempre había dicho: la vida es un océano de historias, tú decides cuál navegar. Ahora, con confianza y amor propio, había encontrado su lugar en ese vasto océano. Hoy es un día decisivo, no solo celebramos la transformación de Manuel, sino que también tenemos un desafío para ustedes. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas que cambiarán su vida. Denle un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dejar que estas historias valiosas lleguen a más personas. Comenten con sus reacciones sobre el final, compartan sus teorías y cómo quedaron inspirados, porque lo que importa es que su voz sea escuchada. Finalmente, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.